¿Qué tal? Muy buenos días, Rafael. Gracias, Feliz Navidad. Javier, por estar con nosotros. Gracias Feliz a ti. Navidad. ¿Se puede seguir diciendo Feliz Navidad el día 26? Se puede y se debe seguir diciendo Claro, Feliz Navidad. felices fiestas Porque estás de feliz Navidad. y encantado, ¿no? Claro. Quiero decirlo. Y además, pues a todo el que no se lo has podido decir personalmente, aprovechas a decirlo. ¿Y en Vox ha gustado el discurso del rey? Bueno, yo voy a empezar por comentar algo de lo que ha dicho Alberto, que evidentemente yo creo que eleva la categoría de genérico lo que probablemente pues sea lo que él ha vivido, ¿no? Esto de que el discurso del rey es algo así como la música de fondo, o de que le gustaría, como a muchos otros, un jefe del Estado más democrático, me parece que es desconocer absolutamente la realidad. En primer lugar, Su Majestad el Rey, la monarquía parlamentaria, uno podrá, y es libre de hacerlo, tener ideas republicanas, pero negarle el carácter democrático a Su Majestad el Rey, como si nos estuviéramos en las monarquías absolutistas, pues ya digo, es desconocer lo que significa la Constitución y lo que votamos la inmensa mayoría de los españoles, o lo que votaron a los que les tocaron en aquel momento y lo que aceptamos la mayoría de los españoles, que es una elección más democrática. Una democracia ha sido la que ha dicho a través de la Constitución que España es una monarquía parlamentaria y que, por tanto, el jefe del Estado es Su Majestad el Rey. Segunda cuestión, el discurso de Su Majestad el Rey ya depende de cada uno, pero yo conozco muchas familias que ese momento es un momento en el que se produce el silencio en los hogares y se escucha con atención al jefe del Estado. Primero por respeto, porque el jefe del Estado nos representa a todos, es el símbolo de la unidad de España, es un símbolo que está por encima de las diferencias partidistas y, por tanto, es un momento no solo tradicional, entrañable, de la Navidad, que es el escuchar el discurso de Su Majestad el Rey, sino que también es un momento importante desde el punto de vista de la valoración de la situación general de la nación, ¿no? Al margen de otro tipo de consideraciones que a unos nos gustaría que a lo mejor hubiera tratado de una manera más directa algunos asuntos, a otros les gustaría que tratara a otros, tenemos que tener en cuenta que no se puede ver el discurso del rey con un discurso o con un baremo político, como si se estuviera tratando del discurso del jefe del presidente del gobierno o del el jefe de la oposición. Su Majestad el Rey tiene que hablar pues de lo que tiene que hablar. Tiene que hablar de la unidad de España, tiene que hablar de las amenazas contra la unidad de España, tiene que hablar de la concordia y del esfuerzo para que los españoles nos mantengamos unidos. No puede olvidar a las víctimas del terrorismo, no puede olvidar tampoco a las Fuerzas Armadas, no puede olvidarse de los españoles que lo están pasando mal, porque es el jefe del Estado, porque está por encima de las disputas personales. A mí en general el discurso me gustó. Evidentemente me hubiera gustado, pero comprendo los límites que tiene, que hubiera sido mucho más explícito a la hora de referirse a quienes por acción o por omisión están atentando directamente ante la esencia de la nación española, que es la que él representa. Y evidentemente coincido con don Ramón en que me preocupa, porque sí se notó que había algún mensaje de Moncloa con respecto a ir apuntando ya algo que algunos hace ya varios meses venimos anunciando, y es que detrás de ese 21 de diciembre hay una operación en la que está el gobierno, está la oposición del Partido Socialista y está Ciudadanos, de empezar una reforma constitucional no precisamente en la dirección que es necesaria para España, que sería ponerle freno de una vez por todas al traspaso de competencias, ponerle de una vez por todas freno al desafío secesionista, recuperar competencias, reforzar la unidad de España, sino que va a ir o apunta desgraciadamente en la dirección contraria, en la de seguir cediendo ante los golpistas, a ver si a base de alimentar al tigre este ya deja de amenazarnos. Así que viva Su Majestad el Rey, Viva. que viva siempre, porque además es el que estuvo con su discurso anterior a este, nos dio un ánimo frente a lo que los partidos y el gobierno nos estaban desanimando. Frente al golpe de Estado, Su Majestad el Rey en aquel discurso nos recordó a todos los españoles que la unidad de España y la nación no son negociables, que no se pueden votar y que por tanto, al igual que millones de españoles que estuvimos en las calles y que pusimos nuestra bandera de España en los balcones, él iba a cumplir con su deber. Así que yo felicito a Su Majestad el Rey por la valentía que tuvo en aquel discurso y por la que ha cumplido con su deber en este discurso navideño. A lo mejor lo que se está comentando en esta mesa esta mañana es un reconocimiento tácito del mayor mal que tiene en estos momentos España. Y el mayor mal que tiene desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Vox, es que
parece que hemos aceptado una situación dramática para cualquier nación, que es la inexistencia de la división de poderes. Es decir, es importante en los discursos darse cuenta lo que representa cada uno, o más que en los discursos, en los papeles y en las actitudes. Aquí hemos hablado a la vez de tres cosas que deberían ser completamente distintas, y es más, hasta podrían no coincidir. Estoy hablando del papel del jefe del Estado y el mensaje que debe dar como institución representativa de la unidad de España, de todos los poderes del Estado, de todos los españoles con independencia de la ideología que defiendan. Por otro lado, lo que sería el mensaje del presidente del gobierno, o lo que debería trasladar un presidente de gobierno, y lamentablemente la colección de presidentes autonómicos que tenemos, ¿no? Porque ese es otro discurso, ese es el discurso de una parte, de una forma de entender la política en ese momento, que es según el partido político que gobierne, aunque no debería nunca olvidarse que un presidente del gobierno debería, estoy hablando de todo lo que debería, no lo que es, debería dirigirse a la nación por encima, aunque esto es una obviedad, por encima de los intereses de su partido, es decir, como gobierno de España. Y luego hay otra parte importante que se tiende a mezclar con las anteriores, y con razón, porque lamentablemente está mezclada, que es el papel que juega el Poder Judicial. Aquí, si tuviéramos bien claro la separación de poderes, estaríamos escuchando, no haría falta que Su Majestad el Rey nos recordase el cumplimiento de la legalidad, no haría falta, porque ya sabríamos que lo recordase o no lo recordase, otros lo iban a recordar. Por eso no habría que tener ningún miedo, y lo tenemos, y muy serio, a que los conchaveos políticos estén maniobrando ya para intentar, o vía reforma constitucional encubierta, pasándose por encima la soberanía nacional del pueblo español, o bien a través de indultos, o bien a través de presiones a Fiscalía. Esto, desgraciadamente, lo venimos sufriendo desde hace 30 años y parece que vamos a tener que sufrirlo ahora una vez más con el golpe de Estado. Pongamos un ejemplo. Se ha citado a Artur Mas. Artur Mas fue imputado por esta acusación popular de Vox en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entre otros por delitos de sedición y rebelión, entre otros muchos. Bueno, la Fiscalía, siguiendo órdenes del gobierno, en aquel momento decidió que solo le iba a acusar de desobediencia y estuvo dudando hasta el último momento si de prevaricación o no. ¿Por qué lo hizo así? Porque no querían que tuviera pena privativa de libertad, pena de prisión. Sedición y rebelión era complicado en su caso. Pero bueno. Sí, era muy, muy complicado, y resulta que ahora, 24 meses después, por hechos exactamente iguales, delitos exactamente iguales, y la participación... Son los mismos comportamientos. Según, yo no vi a Artur Mas encima de un coche de la Guardia Civil reventado. No, es que no tiene... No mezcles los hechos. Pero vamos a ver, Alberto. Es otra modalidad. Alberto, Ya, pero el que debata un poco de... Alberto, no mezcles todo en el mismo puchero. Es que lo acreditamos así frente al recurso de la Fiscalía en el TSJ. Pero es igual, yo no quiero... Pero hubo un cambio, quiero decir que lo que antes no era, antes no se quería ver por cuestiones políticas, ahora sí se ve. No, por cuestiones políticas. Es más obvio los de Puigdemont que lo de Artur Mas, es más obvio, es más visual. No estoy hablando de Puigdemont, ni estoy hablando de los Jordis encima del coche, estoy hablando de Artur Mas. Sí, pero yo digo que en el caso de Artur Mas es bastante más difícil ver un delito de rebelión. Sí, pero no me traigas al lute, que no estamos hablando del lute. Pero es que, como lo está usted comparando... No estoy comparando. Está diciendo, fíjese como ahora sí y antes no. Digo, bueno, es que igual antes... No me has querido escuchar o no me has querido entender. Mira, me estoy refiriendo a la misma persona, Artur Mas. Artur Mas, 2014, golpe de Estado, los mismos hechos, la misma participación. Hoy los informes de la Guardia Civil, yo coincido con don Rafael y voy a más. No solo, como ha dicho, que hay votantes del Partido Popular que se agarran a la esperanza en la figura de Su Majestad el Rey. No, es que incluso muchos millones de españoles que no votamos al Partido Popular y que vemos precisamente en Su Majestad el Rey, y que vimos después del golpe de Estado del 1 de octubre, vimos en Su Majestad el Rey la firmeza de la nación, del Estado y de las instituciones. Por supuesto. Y que también estoy de acuerdo con usted en que nos hubiera encantado a todos que su discurso de Nochebuena fuera o tuviera una parte de ese discurso recordando el mismo sentido del que tuvo el día 2 de octubre posterior al golpe de Estado. Bueno, ciertamente nos hubiera gustado. Tal vez la explicación esté en eso, en que lo hizo tan bien el 2 de octubre, fue tan claro y tan contundente, como dejó en evidencia al gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular, que a lo mejor desde Moncloa no han querido que cargue otra vez las tintas sobre esa cuestión.
Ahora, reconozco que nos hubiera encantado a muchos, pero también insisto en que creo que Su Majestad el Rey no tiene por qué estar repitiendo cada vez que haga una manifestación el mismo mensaje. Creo que el 2 de octubre tuvo un mensaje clarísimo sobre la unidad de España, la nación española, sin dar la menor interpretación posible a posibilidades de negociación sobre la soberanía nacional o de votación sobre la soberanía nacional, y por tanto pues ahora centró su discurso en otros muchos temas, pero que también coincido, que me hubiera gustado que la mayoría del discurso hubiera ido en esa línea, pues evidentemente, pero quiso hablar del medio ambiente, quiso hablar de las situaciones sociales. Una de las preocupaciones es el cambio climático. El cambio climático, quiso hablar de otra serie de cosas. Eso sí es importante. Claro, no es verdad. Vamos a ser serios, por favor. Sin cambio climático no es ni Cataluña ni España. Claro, pero por eso. Pero no es una preocupación de los españoles. O sea, no, algunos sí que somos mundialistas. Bueno, pero ahí estamos, que es que al final... Y no en el sentido futbolístico. Si le dejaran a cada español le escribiría un discurso distinto a Su Majestad el Rey, porque cada uno querría que hablara pues exclusivamente de lo suyo. Incluso habría algunos que querrían que Su Majestad el Rey hablara de las bondades de la República. Y entonces estarían describiéndole... Claro, le escribirían el discurso del presidente de la República, no de Su Majestad el Rey. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Al final el rey es el que tiene que decidir, aunque todos sabemos que pasa por el filtro de Moncloa. Habrá que hacer la leyenda negra, dentro de poco la leyenda negra del separatismo catalán, con todas las mentiras que se han inventado, que hay para llenar una enciclopedia. Ya hay algunos libros muy buenos en esa línea, pero habrá que recopilarlos. Yo lo que digo que es la principal, lo que debería ser la principal tesis frente a quienes hablan de esto, que desgraciadamente, y no vamos a dar nombres, ha habido periodistas muy conocidos que indignados hace unos meses decían aquello, pues que se vayan, pues que nos dejen en paz, ya está bien. Y es un sentimiento que desgraciadamente pues a muchos españoles les ha llegado, ¿no? El decir, bueno, ya estamos hartos de los catalanes. Lo primero que hay que decir es que los secesionistas no son todos los catalanes. Hay catalanes, muchísimos catalanes que aman España y no por eso dejan de ser menos catalanes. En segundo lugar, hay que dejar claro que la soberanía nacional es indivisible, y este es un concepto que habrá que repetirlo de ahora en los próximos meses, prácticamente todos los días, 10 veces, porque ahí es donde está la clave. El gran problema no es que se vayan o que les independicemos o que se independicen. El problema es que eso es una parte consustancial de España, es el mismo ser. Cataluña no es un ente político diferente del resto de España. Cataluña no tiene soberanía propia. Los catalanes son una parte indisoluble de un conjunto que es una nación, y es como si a una persona dicen, a usted se le puede arrancar un brazo o se le puede arrancar la cabeza, sigue siendo la misma persona. Por tanto, el discurso que hay que mantener es el discurso de que no es aceptable de ninguna forma, ni por las buenas, entendiendo por las buenas en un referéndum legal, ni por las malas, entendiendo por tal un golpe de Estado, llevar a cabo nada que suponga la destrucción de la nación española, porque nos pertenece a todos, da igual si estamos viviendo físicamente en el territorio de las provincias catalanas o estamos viviendo en otra provincia de España. Por tanto, y por dejar un último matiz con respecto a las banderas son fundamentales. Las banderas son símbolos que están diciendo en los balcones de los hogares españoles por toda España: España no se negocia, España no se vota, y nos da igual si en el gobierno está el Partido Popular o viene Ciudadanos o viene el Partido Socialista. Está diciendo en el balcón, porque ponen la bandera y no ponen al lado la bandera de un partido: soy español y quiero que se defienda la unidad de España, lo que significa la unidad de España, que algunos creen que la unidad de España es una bandera. Don Alberto nos decía, es innecesario. Pues mire, no es innecesario cuando los que odian a España se han dedicado a poner ese trapo estrellado en sus balcones. No es innecesario, porque si no fuera necesario ellos no lo pondrían. Son símbolos. Unos están poniendo el símbolo de la ruptura, la división, y otros tenemos que contrarrestar. Ya está bien, y utilizo esto de la bandera, que llevamos 40 años, entre comillas, no molestando al secesionismo. Porque es que, según nos decían, todo lo que era defender España con firmeza era crear una fábrica de independentistas. Esto lo hemos tenido que escuchar hasta la saciedad. Es decir, hasta hace 2 días. Hasta hace 2 días. Mientras que ellos avanzaban, mientras que ellos ponían banderas, mientras que ellos hacían discursos falsos, mientras que ellos largaban y gastaban dinero, mientras que ellos tenían una actitud, una proactitud permanente en defensa de la secesión, de la ruptura, por el otro lado había el silencio. No había contrapropaganda, no había réplica. Ha llegado la hora en que esa España silenciada y silenciosa
tiene que salir a la calle, tiene que poner banderas en sus balcones, tiene que llenar las plazas. Que ellos nos restregaban por la cara sus diadas con 1 millón de personas. Los españoles de bien salimos a la calle a llenar las plazas y las calles de Barcelona a decirles: no sois los únicos que tenéis derecho a defender vuestras ideas. Y esto es fundamental. Por tanto, yo con esto termino. Hay que animar, y yo desde aquí animo a que el que no tenga bandera la ponga, el que la tenga que no la quite, y el que además tenga una necesidad imperiosa que se lo pida al cuerpo, que ponga 2 banderas, porque va a ser la manera en que cuando vean en las plazas, en los balcones y en las calles a millones de españoles recordando que España no se negocia, van a tener mucho más difícil el Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE a negociar con los golpistas. Por tanto, actitud de defensa de España, no actitud de pasividad. A ver si no haciendo nada, España se defiende sola. A España hay que defenderla con una actitud, con la palabra, con la acción, con los tribunales. Esa es la diferencia. Yo si me permite, sin perjuicio de entrar ahora en esta cuestión, sí, me gustaría no dejar en el tintero una cuestión a lo que estaba diciendo. Lo que pasa es que la publicidad pues tiene estas cosas, que te pega un corte ahí. Cuando Ramón estaba refiriéndose, creo que es a la cuestión de la nación o de la patria y el nacionalismo. Yo estaba recordando unas palabras que creo que son muy acertadas, vienen de un discurso de Juan Pablo II del año 2005, en el que explicaba la diferencia que hay entre el patriotismo que defendemos algunos, y lo que significan los nacionalismos. Decía que el patriotismo es integrador, ama a su nación por el valor que tiene en sí misma. En cambio, los nacionalismos odian al resto, es decir, son excluyentes, tienden a la disgregación. Juan Pablo II decía frases como, por ejemplo, que entendía que el nacionalismo era una virtud, el patriotismo era una virtud, porque decía que en cierto modo nos enseñaba a amar ese patrimonio que habíamos recibido de nuestros antepasados, conservarlo e intentarlo trasladar al futuro. Amar a la nación como a la madre. Amar a la nación como la madre. Hacía una desde un punto, a ver, estamos hablando que no es un político, era un papa, pero evidentemente él encontraba que era una virtud, era algo positivo que había que defender, y que la Iglesia, por cierto, hago un paréntesis, que una gran parte de la Iglesia en Cataluña y en el País Vasco han hecho justo lo contrario. Es decir, promover la disgregación, promover el odio y promover la división. Pero hay que tener en cuenta lo que significa el patriotismo. El amor a la nación española no significa el odio a nadie. En cambio, no hay más que ver todos los discursos de absoluto odio y de disgregación de todos los llamados nacionalistas, que a mí es un término que no me gusta porque entiendo que nación no hay más que una, que es la nación española. Pero todos los llamados nacionalismos, que son secesionismos, separatismos, vasco y catalán, gallego, balear, valenciano, porque ahora ya esto es como el cáncer, ¿no? Se ha programado extendido, digamos, la metástasis por toda España. Por tanto, creo que hay una diferencia importante entre defender la nación, que es un concepto positivo, y defender la disgregación, que eso es lo que significa el separatismo. Y en cuanto a lo que estaba hablando de los informes de la Guardia Civil y Policía Nacional, es evidente. El día 15 recibimos del Tribunal Supremo un informe de 200 y pico páginas, donde evidentemente yo no voy a decir que no esté disfrutando con toda esta instrucción, porque vamos a conseguir en este procedimiento que queden al descubierto las vergüenzas de mucha gente, ya puede llegar al centenar de personas que van a estar sentados en el banquillo en este procedimiento, porque claro, el problema de desatar un golpe de Estado es que al final, cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional, gracias a un juez instructor extraordinario como ha sido el juez instructor 13, no tienen complejos en investigar a fondo, pues claro, se levantan las alfombras y aparecen conexiones muy curiosas. Al principio parece que solo era el llamado comité ejecutivo, pero ahora estamos tirando de la manta del comité estratégico, y se va a ver la de empresas que estaban vinculadas, la de partidos políticos que estaban vinculados, conexiones con deportistas conocidos, conexiones con personas del mundo de la cultura, etcétera, etcétera, que al final se va a ver que ese gran entramado, esa gran organización delictiva, tenía muchos tentáculos y había mucha gente sustentándolo desde abajo. Vamos a ver la valentía de todos estos cuando tengan que dar la cara ante el tribunal y tengan que empezar a decirse: oiga, usted en esta conversación, oiga, usted en esta transferencia económica, oiga, usted en esto, ¿qué tiene que decir a todo esto? Porque ya sabemos que se nos van a saltar por peteneras, que esto es perseguir a las ideas, que esto es atentar contra la democracia y toda esta colección de chorradas integrales que nada tienen que ver con la comisión de gravísimos delitos. Vamos a ver cuántos de estos mantienen la firmeza en sus posiciones y cuántos les empieza a temblar. Porque, por cierto, la voz que se escucha dentro de las salas de lo penal cuando tienen que declarar
es un tono bastante diferente en el ánimo y en la prepotencia que cuando están en campaña electoral. Menos envalentonados. Les baja el nivel a ponerlos a pie de tierra. La cercanía de los barrotes claro. mucho Empiezan sobre todo notas que cuando les haces referencia en alguna pregunta, y el próximo día 4, por cierto, vamos a tener alguna oportunidad, y el día 11 también, cuando les haces alguna referencia, sí, todo eso que dice usted de la parte política está muy bien, pero ¿me quiere usted decir el día 8 de junio del 2016, cuando usted llamó por teléfono y dijo vamos a dar un golpe de Estado y vamos a utilizar la fuerza? ¿Me quiere decir a qué se está usted refiriendo? O cuando... Sí, lo de la política está muy bien, pero cuando recibió usted 250.000 euros para la compra de tal y cual, ¿me quiere usted decir a qué se está refiriendo? Ahí es cuando se les pone ante la realidad de los hechos y se les acaba a algunos tanta beborrea y tanta chulería. Pero en fin, el tiempo lo va a ir diciendo, y creo que vamos a tener la oportunidad de que se le quite la careta a mucha gente que ha estado escondida detrás de la propaganda política y va a ver en el trapo. Y no, usted, que es parte activa en todo este proceso judicial, porque gracias a acciones y actuaciones de Vox ha sido posible levantar la tapadera de esta olla podrida, usted vaya prevenido por las cosas sorprendentes que puede hacer la Fiscalía, Lamentablemente ya hemos visto alguna. Lamentablemente, el otro día tuvimos que ver cómo la Fiscalía... Porque es que de verdad... Mire, hubo un cambio que no es ningún secreto contarlo ahora, porque ya ha salido a la luz pública. La Fiscalía mantuvo una posición de firmeza argumental muy importante, jurídica y argumental penal, cuando tuvimos la vista para revisar la situación personal de los que estaban en prisión provisional. Mantuvo una posición que nos alegró, y lo dijimos así a los medios de comunicación, pues nos gusta ver a una Fiscalía defendiendo el derecho. Qué casualidad que cuando la decisión de su señoría fue contraria, en parte porque escarceló a 6 de los golpistas, no presentó inmediatamente recurso a la Fiscalía. Lo hicimos nosotros en solitario y nos llamó la atención. Pensamos, se le habrá pasado el plazo, no se habrá dado cuenta. Lo digo porque la Fiscalía actúa siempre de esta manera. Si mantiene una posición, cuando el órgano judicial no le da la razón, lo que hace inmediatamente recurre. ¿Y qué nos llamó la atención? Pero bueno, pensamos, pues no ha querido mojarse más, ha considerado que eso sería. Pero lo que ya nos sorprendió mucho más, y esto los que estén en procedimientos judiciales van a entender la gravedad de lo que tiene, es que tomó partido en el sentido contrario. Es decir, se opuso a nuestro recurso. O sea, no solo no recurrió a la resolución del juez, que era contraria a la argumentación jurídica procesal que había mantenido, penal, jurídico, procesal, sino que es que nos encontramos que se opuso a nuestro recurso. Esto nos ha llamado la atención porque esperamos que solo sea una mota en el camino de este largo procedimiento. Pero claro, si vamos a tener que tener enfrente no solo a los letrados de los golpistas, sino tener enfrente, como lo tuvimos en el procedimiento de Artur Mas, a la Fiscalía, pues entonces nos habremos quedado solos de verdad. Es decir, estará Vox manteniendo la acusación popular y la defensa de la imputación de los delincuentes, y quiero pensar que esto no va a ser así. Quiero pensar que no va a haber cambios en la dirección de la Fiscalía, pero es que curiosamente esto ocurrió con el cambio del fiscal tras el triste fallecimiento del fiscal general Maza. En fin, confiemos en que solo haya sido una anécdota pequeña dentro de este procedimiento, aunque evidentemente de grandes consecuencias, ¿no? Y veremos a ver el día 4 y el día 11 cuál es la actitud de la Fiscalía. Yo la verdad es que estoy muy interesado en saber cómo va a mantener el día 4 y el día 11, si va a cambiar el criterio, si va a pegar un cambio de 180 grados, porque sus querellas y sus informes eran clarísimos en un sentido. El caballo era blanco y era blanco. Ahora va a resultar que ya empezamos a verlo gris, negro, y mañana va a resultar que ya no se ve el caballo. Me hubiera gustado hacerlo al principio, pero creo que tiene el mismo valor si lo hacemos al final. Yo ayer recordaba, y quiero decirlo públicamente, a tantos compatriotas que no han podido celebrar una Nochebuena y una Navidad con su familia. Me estaba acordando de las familias de esos 1.429 asesinados por el terrorismo, de la ETA, del Grapo, de Terra Iure, de esos 312 familias que no han tenido la posibilidad de que siquiera tener un juicio por el asesinato de uno de sus familiares, a esos 336 militares españoles que han fallecido en actos de servicio en los últimos 15 años, y especialmente, para que no sean unas cifras frías, quería recordar a la familia de Ignacio Echeverría, que en el día 3 de junio falleció en Londres con su monopatín defendiendo la libertad y defendiendo la vida contra el terrorismo. Quería recordar al capitán Borja Ibar y al teniente Fernando Pérez, que fallecieron en sus aviones de militares después de participar
participar, uno de ellos en el acto del 12 de octubre, la fiesta nacional. Quería recordar a la familia de Víctor Laínez, cobardemente asesinada en el 8 de diciembre en Zaragoza por víctima del odio más repugnante. Y especialmente también me quería acordar a esos 3.000 compatriotas militares españoles que se encuentran en más de 20 misiones internacionales, que han tenido que estar alejados de sus familias, que han tenido que compartir la Nochebuena con esa otra familia que son sus compañeros, y especialmente también un recuerdo para los policías y guardias civiles que en esos barcos, con unas condiciones bastante lamentables, están defendiendo el Estado de Derecho, la legalidad y cumpliendo con su deber en Cataluña. Así que para todos ellos que no han podido tener una feliz Navidad, quiero que sepa que el resto de los españoles que sí la hemos tenido no los hemos olvidado.